Algo inesperado y revelador ha surgido recientemente sobre Jesucristo, cambiando por completo la manera en que vemos su historia. Imagina un documento antiguo, repleto de detalles sobre la vida del hombre más influyente que ha caminado sobre la tierra. Lo que hace que este documento sea aún más fascinante es el relato de una mujer poco mencionada en los evangelios, pero que desempeñó un papel crucial entre bastidores en uno de los momentos más destacados de la historia de la humanidad. Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato. Mientras muchos han oído hablar sobre el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús, poco se sabe de su esposa, una figura que observó de cerca los acontecimientos que moldearon la historia del cristianismo. Claudia Prócula era una mujer de origen romano, respetada por su postura reservada y su perspicacia. Su vida discreta ocultaba una mente aguda y una intuición que, según registros, la llevaron a vivir experiencias profundas e inquietantes relacionadas con Jesús. Claudia tuvo acceso a un mundo que pocos podrían imaginar. Como esposa del gobernador romano de Judea, presenció reuniones, escuchó relatos y fue testigo de las tensiones que hervían entre el pueblo judío y el Imperio Romano. Vivió en Jerusalén, una ciudad al borde del colapso, donde las disputas religiosas y políticas amenazaban la estabilidad de la región. Fue en ese convulso escenario que la figura de Jesús emergió, atrayendo multitudes con sus palabras de amor, paz y perdón. Para muchos romanos, Jesús era solo un agitador, alguien que desafiaba el orden establecido, pero para Claudia, él representaba algo más. No podía ignorar las historias sobre sus milagros y la transformación que provocaba en quienes lo escuchaban. Con cada nuevo relato, su curiosidad crecía, al igual que una profunda inquietud que parecía tocarla de una manera inexplicable. Esa sensación culminó en una noche memorable. Claudia tuvo un sueño que la dejó profundamente afectada. En su visión, vio a Jesús rodeado de una luz brillante, pero también marcado por el sufrimiento. Su semblante sereno contrastaba con la carga que parecía llevar. El sueño fue tan vívido que Claudia se despertó presa del pánico, con el corazón acelerado. Sintió una urgencia incontrolable de proteger a ese hombre, incluso sin comprenderlo del todo. A la mañana siguiente, todavía perturbada, Claudia buscó a Pilato y le suplicó que no se involucrara en la condena de Jesús. Ella creía que ese juicio trascendía las cuestiones políticas o religiosas. Era algo espiritual, un suceso que podría acarrear consecuencias inimaginables. Pilato, escéptico y pragmático, desoyó las súplicas de su esposa, tratándolas como simples supersticiones. Pero el peso de ese sueño y la intuición de Claudia no la abandonaron. Durante el juicio, mientras Pilato enfrentaba la presión de la multitud y de los líderes religiosos, Claudia se sintió impotente. Sabía que algo trágico estaba a punto de suceder. Aún así, continuó observando a distancia, atormentada por la posibilidad de que su marido tomara una decisión que marcaría para siempre no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Cuando Pilato se lavó las manos ante la multitud, Claudia sintió un intenso escalofrío. Sabía que ese gesto, aunque simbólico, era un intento de eximirse de la responsabilidad por el destino de Jesús. Sin embargo, en el fondo, ella sabía que ningún ritual podría borrar el peso de esa decisión. Tras el juicio, Claudia se retiró a sus aposentos, consumida por una sensación de desolación. La noticia de que Jesús había sido condenado a la crucifixión devastó su espíritu. Intentó rezar, pero sentía que sus oraciones no encontraban respuesta. El ambiente en el palacio se volvió sombrío, reflejando la tristeza que envolvía su corazón. El día de la crucifixión, Claudia no pudo contener las lágrimas al imaginar el sufrimiento de Jesús.
La visión de él cargando su cruz hasta el Gólgota seguido por una multitud parecía una escena imposible de soportar. Ella sabía que, incluso sin haber presenciado de cerca los acontecimientos, ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria. Cuando la noticia de la muerte de Jesús llegó al palacio, Claudia sintió como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. El cielo se oscureció y corrieron rumores de temblores de tierra en Jerusalén. Para ella, estos fenómenos eran señales de que había ocurrido algo extraordinario. La muerte de Jesús no era solo el fin de un hombre, sino el comienzo de una transformación profunda e irreversible. Días después, la historia tomó un rumbo aún más sorprendente. Empezaron a circular relatos sobre la resurrección de Jesús. Al principio, Claudia los miró con escepticismo, pero a medida que más testigos surgían, comenzó a cuestionar sus propias creencias. ¿Cómo alguien que había enfrentado semejante brutalidad podía volver a la vida? Era algo que desafiaba toda lógica. Claudia escuchó relatos de soldados y seguidores que afirmaban haber visto a Jesús con vida. Estas historias despertaron en ella una mezcla de reverencia y temor. Recordó su sueño y la advertencia que intentó darle a Pilato. Ahora, más que nunca, sentía que estaba ante algo divino. La resurrección de Jesús no solo impactó a Claudia, sino que también transformó su visión del mundo. Comenzó a creer que aquel hombre, cuya apariencia sencilla ocultaba una esencia extraordinaria, era realmente el Mesías. La mirada de Jesús, que ella jamás olvidaría, se convirtió en un símbolo de su fe recién descubierta. Con el paso del tiempo, Claudia se apartó de la vida política y se dedicó a reflexionar sobre los acontecimientos que había presenciado. La imagen de Jesús, sereno en medio del sufrimiento, se volvió una fuente de inspiración y fortaleza. Comprendió que su misión era compartir con el mundo el impacto de esa experiencia. La historia de Claudia Prócula es un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, existe una luz capaz de transformar vidas. Su camino, marcado por la intuición, el coraje y la fe, es un testimonio del poder de un encuentro con lo sagrado. Ahora que has descubierto esta fascinante historia, suscríbete al canal para no perderte más misterios reveladores. Así estarás siempre al tanto de las narraciones que nos conectan con algo más grande. Y no olvides hacer clic en el próximo video que aparece en tu pantalla para continuar este viaje de descubrimientos. La trayectoria de Claudia Prócula, después de los acontecimientos relacionados con la crucifixión y resurrección de Jesús, estuvo marcada por un cambio interior profundo. La mujer, que antes era vista como una figura discreta, rodeada de lujos y de la seguridad de la vida romana, comenzó a llevar consigo una nueva perspectiva sobre la fe, el poder y el propósito. El peso de lo que presenció nunca la abandonó, y su conciencia se convirtió en una compañera constante, recordándole a diario su impotencia ante el trágico destino de Jesús. Claudia sabía que la decisión de Pilato no se tomó a la ligera. Él se vio presionado por los líderes religiosos y por la multitud, que exigía la muerte de Jesús. Aún así, ella no podía ignorar la sensación de que algo más grande podría haberse hecho para evitar ese desenlace. El juicio y la ejecución de Jesús se convirtieron en un hito en su vida, un acontecimiento que la dejó dividida entre el mundo que conocía y una nueva verdad que comenzaba a emerger en su corazón. Después de la resurrección de Jesús, los rumores se difundieron por toda Judea, y Claudia empezó a interesarse cada vez más por las historias que contaban sus seguidores. Quería entender qué hacía a ese hombre tan especial y cómo su mensaje podía seguir impactando tantas vidas, incluso después de su muerte.
Claudia buscó discretamente información sobre los discípulos de Jesús y escuchó relatos de personas que afirmaban haberlo visto con vida tras la crucifixión. Estos testimonios despertaron en ella una curiosidad insaciable y una nueva reverencia por lo que antes parecía incomprensible. Claudia, que siempre había vivido rodeada de una cultura enfocada en el poder y la gloria del Imperio Romano, empezó a cuestionar los valores que le habían enseñado. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en la fuerza militar ni en el control político, sino en la capacidad de tocar los corazones de las personas como lo había hecho Jesús. En cierto momento, Claudia decidió que necesitaba entender mejor el mensaje de Jesús, no solo a través de los relatos de otros, sino mediante su propia experiencia espiritual. Buscó el contacto con quienes lo habían seguido de cerca. En una ocasión, Claudia tuvo la oportunidad de conversar con María Magdalena, una de las discípulas más cercanas a Jesús. Aquella charla fue decisiva para su transformación, pues María compartió detalles sobre las enseñanzas de amor y perdón que Jesús predicaba y sobre cómo él había tocado la vida de cada persona a su alrededor. Claudia sintió una conexión profunda con las palabras de María. Por primera vez comprendió que el mensaje de Jesús no era solo para los judíos o para los pobres, sino para toda la humanidad. Él predicaba un amor universal, un llamado a la compasión y a la justicia que trascendía las barreras culturales y sociales. Esa revelación conmovió a Claudia de un modo que nunca imaginó posible. A pesar de su creciente interés por la fe cristiana emergente, Claudia sabía que debía mantener su búsqueda en secreto. Como esposa de Pilato, estaba bajo constante vigilancia y cualquier indicio de simpatía hacia el movimiento cristiano podía acarrear serias consecuencias. Aún así, no se dejó intimidar. En silencio, continuó buscando respuestas y reflexionando sobre lo que había aprendido. Uno de los momentos más impactantes de ese camino fue cuando Claudia escuchó un relato detallado sobre el Sermón de la Montaña, una de las predicaciones más famosas de Jesús. Al conocer las palabras de Jesús sobre los mansos, los pacificadores y los que tienen hambre y sed de justicia, sintió que cada frase tocaba directamente su corazón. Claudia comprendió que el verdadero sentido de la vida no residía en el poder o en el prestigio, sino en la capacidad de amar y servir al prójimo. Ese descubrimiento la llevó a replantearse su papel como esposa de un gobernador romano. Aunque sabía que no podía cambiar el pasado, Claudia empezó a dedicar su tiempo y recursos a ayudar a los más necesitados. En secreto, enviaba alimentos y ropa a familias pobres y visitaba discretamente a personas enfermas. Esos actos de compasión le proporcionaron a Claudia un nuevo propósito y aliviaron, al menos en parte, la culpa que cargaba por lo sucedido con Jesús. La transformación de Claudia no pasó desapercibida para Pilato. Él se dio cuenta de que su esposa se había vuelto más introspectiva y cuestionadora, algo que lo inquietaba. Pilato, aunque respetaba a Claudia, no lograba comprender el cambio por el que ella estaba pasando. Seguía viendo el mundo a través de la lente del poder y la política, mientras que Claudia ahora miraba más allá de esas limitaciones. En una conversación tensa, Pilato confrontó a Claudia sobre su comportamiento. Temía que su esposa se involucrara demasiado con las historias sobre Jesús y sus seguidores, lo que podría comprometer su posición como gobernador. Claudia, sin embargo, respondió con serenidad, diciendo que no se trataba de política, sino de algo mucho más grande, una verdad espiritual que no podía seguir ignorando. Aquella respuesta dejó a Pilato sin palabras. Sabía que su esposa era una mujer inteligente y decidida y, aunque no comprendía del todo su nueva visión, decidió no interferir.
Aún así, Pilato seguía preocupado por la creciente influencia de los seguidores de Jesús y por las repercusiones que esto podría traer al imperio. Mientras Claudia continuaba su camino de fe, encontró consuelo en la oración y la meditación. Aunque seguía inserta en una sociedad que veneraba a dioses paganos, Claudia sentía que había algo único y verdadero en el mensaje de Jesús. No entendía todos los misterios de esa nueva fe, pero sabía que estaba en el camino correcto. A lo largo de los meses siguientes, Claudia se convirtió en una figura de esperanza para muchos que vivían al margen de la sociedad. Aunque no podía declararse abiertamente seguidora de Jesús, sus acciones hablaban por sí solas. Mostraba compasión, coraje y una fuerza interior que inspiraban a quienes la rodeaban. La historia de Claudia Prócula es un poderoso testimonio de cómo un encuentro con lo sagrado puede transformar la vida de una persona. Incluso frente a desafíos y presiones, ella no abandonó su búsqueda de la verdad. Su viaje espiritual nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad existe una luz capaz de guiarnos. Ahora, al final de este video, te invitamos a reflexionar sobre esta increíble historia de transformación. Suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este, donde exploramos misterios y relatos que desafían nuestra comprensión. Y no olvides hacer clic en el próximo video que aparece en tu pantalla para continuar este viaje de descubrimientos.